El motivo de esta conferencia de prensa, que ustedes ya tienen antecedentes, es manifestar nuestra posición como grupo parlamentario en relación a este caso, a cómo van el avance del trabajo de esta comisión especial. En días pasados entregamos nuestro informe parcial de los trabajos de esta comisión. Debo decirles que la comisión está integrada por 8 diputados y diputadas de todos los partidos políticos. Es una comisión especial que, sin embargo, pues trabaja, digamos, no tiene ni personal ni recursos adicionales. Es una comisión especial que ha estado abordando el tema como un tema más del trabajo cotidiano de nosotros. Bueno, le voy a dar lectura a un documento que ustedes tendrán en sus manos, y esto con la idea de que no me falte ningún elemento, para luego dar paso a sus preguntas, comentarios o intervenciones de los diputados y diputadas que me acompañan. En este momento, la principal preocupación del Grupo Parlamentario del PRD, como proponente de la formación de un grupo de trabajo para coadyuvar con la investigación del caso de la muerte de 22 personas en Tlatlaya, es la hacer razón de las autoridades para esclarecer los hechos, ante lo cual los órganos autónomos como el IFAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han dado la pauta de transparencia y de justicia que demanda la sociedad. La actuación inicial de las autoridades se distinguió por la opacidad, el encubrimiento y la indiferencia para atender el caso. De no haber sido por la intervención del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la publicación de testimonios de medios de comunicación, ustedes recordarán el de la revista Esquire y la agencia AP de noticias, difícilmente se hubiera reconocido la trascendencia del caso y se seguiría afirmando que fue un enfrentamiento prolongado en el que murieron las 22 personas y solo hubo un militar lesionado. La recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue fundamental para esclarecer el caso. Encontró que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente después de su rendición, que 2 mujeres fueron torturadas y una intimidada, y que se cometieron diversos ilícitos en la preservación y tratamiento de la escena del crimen, las pruebas y los cadáveres. Las 3 autoridades, Procuraduría General de la República, la Secretaría de Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de México, aceptaron en sus términos la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que significa que reconocen la responsabilidad de las ejecuciones arbitrarias, la tortura en agravio de 2 mujeres y la alteración de la escena. Por ello, es sorprendente que se intente negar o cuestionar en declaraciones aquello que oficialmente se ha admitido. Contrario a las acusaciones por acopio de armas y posesión de cartuchos, las 2 mujeres sobrevivientes que la CNDH reconoció como víctimas de tortura fueron liberadas por el juez. Ante las solicitudes ciudadanas, la PGR, la Sedena y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México decidieron reservar la información sobre el caso. Sin embargo, el Pleno del IFAI resolvió ordenar a las instituciones elaborar versiones públicas de los documentos y entregar información más amplia sobre la cadena de mando de la zona militar número 22. El mismo problema enfrenta el grupo de trabajo. No le ha sido entregada la información solicitada formalmente a Sedena y PGR. Por cierto, que esto mismo lo dijimos hace meses. O sea, las cosas no han cambiado desde hace meses que nosotros denunciamos la misma situación. Con el Gobierno del Estado de México ni siquiera se ha podido sostener una reunión. En los próximos meses, el grupo estudiará los expedientes con los que cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
como se acordó institucionalmente con su titular, el doctor Luis Raúl González. En su informe preliminar, el grupo de trabajo presentó algunos avances, usando datos obtenidos verbalmente, pero los mayores problemas son que no se ha recibido información documental, que la alteración y el encubrimiento dificultan la búsqueda de la verdad y que las autoridades del Estado de México no han respondido. Entre los mayores pendientes está la PGR y la Sedena, consideramos, deben, 1, esclarecer la cadena de mando alrededor de los elementos militares que participaron en los hechos. No es posible que a más de 6 meses de los hechos no puedan tener conclusiones preliminares basándose en pruebas, testimonios, documentos oficiales y reconstrucción de los hechos. 2. Debe conocerse si además de los 7 elementos procesados penalmente, intervinieron otros elementos militares con posteridad, ya sea con su presencia física o mediante comunicaciones. Asimismo, quien autorizó un patrullaje con 8 elementos, si el mínimo aceptado es de 12 y fue omiso para cumplir el protocolo que se cumple en toda operación militar, de hacer videograbación del operativo. 3. Investigar el contexto y las relaciones del 102 Batallón de Infantería, inclinarse por la hipótesis de que personas civiles antagónicas a las víctimas hubieran podido dar instrucciones a los soldados para la matanza, significa desplazar la atención de la cadena de mando, lo que la PGR no puede descartar por el momento. 4. Hacer públicos los peritajes de balística y medicina forense para explicar, por ejemplo, por qué se encontraron 107 heridas de bala en las 22 personas fallecidas y solo 48 impactos en los muros y solo en una de las 3 camionetas estacionadas, mientras que la camioneta militar recibió, según los peritos del Estado de México, 12 impactos. Todo en un enfrentamiento que no duró más de 10 minutos, así como explicar por qué 10 armas ubicadas junto a fallecidos no correspondían con el calibre de los cartuchos que llevaban. El Gobierno del Estado de México debe aclarar: 1. Si turnó la investigación contra las 2 mujeres hoy liberadas a la PGR como un medio de intimidación para evitar que se revelara la verdad, complementario a la tortura, o porque no tenía conocimiento de los actos legales de sus agentes, peritos y ministerios públicos. 2. ¿Por qué la Procuraduría General de Justicia del Estado de México pone de pretexto que sus peritajes fueron apresurados si la PGR atrajo el caso hasta el 23 de septiembre? Es decir, desde junio hasta septiembre fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México quien se encargó del caso. 3. ¿Por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró públicamente que en 1,600 fotografías entregadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no estaban las fotos detalladas de los cadáveres, es decir, las fotos de las personas ejecutadas difundidas el 26 de septiembre por MBT y La Jornada, conocidas nacional e internacionalmente, fueron omitidas o sustraídas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México? 4. ¿Qué funcionarios están bajo procesos administrativos o penales y si actuaron bajo instrucción o en acuerdo con autoridades militares o con responsables de alto nivel del propio Estado de México? 5. ¿Cuál versión de los hechos dará por buena para sancionar el encubrimiento? A. La ejecución extrajudicial de hasta 15 personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. B. Que todas fueron legítimamente asesinadas en un enfrentamiento, como sostuvo varios meses Erubiel Ávila. O C. Que solo 8 fueron privadas arbitrariamente de la vida. 6. ¿Cómo efectuará la reparación integral del daño a las 3 mujeres víctimas
qué acciones tomará para restituir sus derechos y para garantizar investigaciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos. Por ello, por todo lo dicho, exhortamos a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional a colaborar más ampliamente con el Grupo Especial de coadyuvancia para esclarecer el caso de Tlatlaya, y hacemos un llamado al gobernador del Estado de México a atender este llamado para sostener una reunión y esclarecer estos aspectos. Mientras no lo hagan, la hipótesis de un crimen de Estado, con la acción de algunos y la complicidad de otros, seguirá presente en la opinión pública nacional e internacional. Turnaremos el caso a la primera comisión de la permanente para que sea atendida pues, en estos días, ¿no? Como debe ser atendida, como un informe preliminar, pero que ya ante la el nuevo informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que reclasifica el caso, pone de nuevo el tema y nos llama la atención porque hemos estado planteando la cuestión de que tenemos que tener mucho cuidado con la caracterización de este tipo de crimen, de asesinatos, si fueron ejecuciones extrajudiciales o la clasificación es muy importante, muy importante. Y ya lo decíamos en un informe previo, este es un caso paradigmático para el Alto Comisionado de Naciones Unidas por la cantidad de personas civiles afectadas por las fuerzas militares y nos pone como sociedad a ver qué vamos a hacer. Hace poco hubo declaraciones de gobernadores del PRD, gobernadores nuestros pidiendo, como lo hemos pedido como partido durante mucho tiempo, el regreso del ejército a los cuarteles y que la cuestión de la seguridad pública realmente la atienda quien deba de atender. Bueno, contesto la pregunta. Conclusiones, no puede haber, la comisión sigue trabajando, seguimos esperando, porque es nuestra obligación seguir esperando, ya mandamos las solicitudes a todas las instancias involucradas, estamos esperando, pero también nosotros hacemos un llamado al cumplimiento, porque ya transcurrieron varios meses y si bien han decretado esta cerrazón, es decir, vamos a mantener la información guardada, pues ya hay una orden del IFAI de que la información tiene que estar accesible. Y si ustedes recordarán, en diciembre los militares que están detenidos se ampararon ante esto. Por lo tanto, se fortaleció la idea de que la información no se soltaba. Este amparo ya no funciona, no prosperó. Por lo tanto, volvemos a exigir el acceso a esta información. Con relación a la línea de investigación, pues es una línea de investigación que nosotros hemos estado preguntando en todas las entrevistas sobre la cadena de mando, porque es muy importante saber quién mandó a ese operativo, a ese lugar y cuál era el objetivo. Es la pregunta sencilla, común, de sentido común que cualquier ciudadano se hace. Bueno, ¿qué andaba haciendo el ejército ahí? ¿Qué andaba persiguiendo? ¿Quién lo mandó? ¿Por qué no cumplieron con todas las reglas que marca el protocolo? Por lo tanto, en las entrevistas, y concretamente en la entrevista con la Procuraduría General de la República, esta fue cuando hicimos la pregunta expresa, pues una hipótesis que me imagino que también por sentido común todos nos hacemos. Pudo haber sido un comando militar o pudo haber sido otra cosa, pero lo tienen que decir. ¿Quiénes? Los que investigan. Nosotros no investigamos. No tenemos acceso a los expedientes, no tenemos las declaraciones, los testimonios, no tenemos las fotografías, no tenemos las pruebas. Eso lo tiene. ¿A quién responsabilizaríamos en determinado momento? Eso lo tienen que hacer las instituciones encargadas de hacer ese tipo de investigación. Nosotros no podemos asegurar nada, simplemente preguntamos. Ahora sí que en esta comisión somos como ustedes, nosotros somos los que vamos y preguntamos y preguntamos y preguntamos y preguntamos. Y si no nos contestan, tenemos que decirlo, porque si no nos contestan, menos posibilidades tenemos como
integrantes de la 62 legislatura, que tenemos un mandato concreto de tener esta comisión de trabajo, de dar respuestas o dar conclusiones. Por lo tanto, tendrán que ser las procuradurías, tanto la del Estado de México como la General de la República, las que respondan quién es el responsable de la cadena de mando. Con relación a las víctimas, desde luego que hay un compromiso de nuestra parte de abogar, como lo hemos hecho, con muchas otras víctimas del delito. Y en este caso en particular, pues también hay mujeres que fueron detenidas, que ya fueron liberadas y que tendremos que estar al pendiente y si hay una solicitud expresa, ayudaremos con mucho gusto. Las sanciones, pues usted y yo sabemos que todavía en esa materia no hemos avanzado mucho, así que no tengo mucho más que decirle. ¿Debería de haber? Sí, sí debería de haber. Para todo funcionario público que en un momento determinado se pase 6 años sin contestar, pues yo creo que debería de haber una sanción. Es más, no debería ni transcurrir un mes sin que el funcionario entregara la información que cualquier ciudadano, ni siquiera un diputado o una diputada, cualquier ciudadano pidiera. Pero en esa materia estamos todavía muy lejos de tener las medidas pertinentes. De la información para que la comisión pueda trabajar y pueda entonces sí entregar un informe sustentado con documentos, producto de lo que tienen integrado como expediente, fundamentalmente la Procuraduría del Estado de México, la Procuraduría General de la República y desde luego la colaboración que debería tener el SEDENA y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para efectos de poder ubicar con claridad de qué se trató y quiénes eran los ejecutados, dice, de dónde eran originarios, sus nombres, etcétera, lo que sea, si pertenecían o no al crimen organizado y qué pasó con ellos. Eso es una cuestión que nos interesa que se aclare por parte y que las autoridades hagan lo que tienen que hacer a petición respondiendo a las peticiones que ha hecho la comisión para efectos de poder aclarar el asunto y terminar de alguna manera su tarea, su función para la que fue creada. Que es una terrible contradicción lo que señala el secretario de Gobernación en el momento de declarar que 3 de cada 4 municipios están infiltrados por el crimen organizado, cuando venían diciendo que la situación de violencia y de esta dificultad en el país se constreñía solamente a algunos estados. Esta es una terrible contradicción que habla de su falta, pues, de probidad y estrategia como tal. Nos acaban de venir a recetar toda una serie de datos en la primera comisión de la permanente, en donde efectivamente dicen cuántos elementos, cuántos recursos, pero si entonces documentan todo lo contrario en sus declaraciones, estamos hablando, y ya lo hemos dicho varias veces, de un Estado fallido. Y el Estado como tal, no solamente el gobierno federal, esta misma Cámara, el Congreso, no se ha hecho cargo lo suficiente ni de las reformas, ni de velar por un presupuesto que realmente se acredite para acciones más efectivas. Yo creo que eso, además de la opacidad en la que nos vemos envueltos por los diferentes requerimientos de información que se han tenido hacia las instancias encargadas de estos rubros, como la Procuraduría General de la República o el propio Ejército, y que nos estén cerrando la posibilidad de conocer esta información, pues es lo que hace no acreditar justicia ni deslinde de responsabilidades. Y eso es algo que ahora que entramos al periodo ordinario tendremos que retomar para efectos de todo este sistema anticorrupción. Cerrar la información, ser omisos ante requerimientos de órganos autónomos como el IFAI o de resoluciones como las de la Suprema Corte para abrir la información del Ejército, es algo que a mí me preocupa de sobremanera, porque en todo momento niegan el que se haga una línea de investigación sobre el Ejército para cualquier situación, a pesar de que haya más de 1000 quejas de detenciones arbitrarias que tiene en su poder la Comisión de Derechos Humanos y que, bueno, pues ya hubo una resolución de la Suprema Corte para que se abran esos expedientes. Aún así, en el caso Tlatlaya estamos viendo cómo no quieren abrir la información, quieren ocultar
la cadena de mandos para entonces no permitir el deslinde de responsabilidades. Eso es opacidad, eso es corrupción, eso es falta de una verdadera disposición a frenar el pacto de impunidad que hay en este país, y es lo que ahora tenemos que denunciar con el crimen de Tlatlaya. Se acumulan, lamentablemente. En el caso de Ayotzinapa no se quiere abrir la línea de investigación al ejército, en el caso de Tlatlaya se cierra la información para no poder tener un juicio más oportuno, y esto es lo que impide el que como mexicanos tengamos este derecho a la información completamente respetado, con la máxima publicidad de la información pública. Eso es lo que vamos a seguir denunciando, es lo único que nos queda. Yo, ante la pregunta hace un momento de, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Lamentablemente, ya no tenemos otro instrumento que la denuncia pública, o ir a organismos internacionales para que zarandeen al gobierno y, bueno, quiera de veras responder o atender el debido proceso en este país.